Disculpe, doctora, ¿hay test de salida? No, Ah, ya. hoy día no. Ya chicos, entonces vamos a continuar con un tipo de lesiones que les vamos a llamar lesiones blancas, ¿ya? Y dentro de estas lesiones son una gran familia. Ahí está. Aprendizaje esperado. Los alumnos describen las características clínicas de las lesiones blancas que permiten la diferenciación clínica de ellos con la finalidad, de determinar su manejo clínico. Indicadores de logro definen el concepto de lesiones blancas, identificar la etiología de la condición de Fordyce, identificar la etiología del neo blanco, la del leucoedema y la leucoplasia pilosa, y analizan en equipo de trabajo los cuidados de los pacientes con lesiones blancas y lesiones cancerizables. Las lesiones de color blanco, entonces, en la mucosa, deben su aspecto característico a la dispersión de la luz a través de una superficie mucosa alterada, ¿ya? Pasa que se empiezan a generar zonas entre lo que nosotros vemos y lo que está abajo, que es normal. Por ejemplo, todas las zonas que nosotros vemos de color tienen su coloración a base de la melanina, y también de los vasos sanguíneos que están bajo en otros planos, ¿cierto? Y hay algunos planos que son en planos más superficiales, hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Estos capilares que nosotros podemos ver, que hacen que se le dé una coloración más rosadita, por ejemplo, a las mucosas, ya a la lengua. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que impide que, hay un crecimiento que impide que esa luz pase y nosotros vamos a ver eso como una zona más blanquecina, ¿ya? Estas anormalidades pueden deberse al engrosamiento de la capa de queratina, y eso va a hacer que se ponga esta capa que yo les decía y no podamos ver lo que está abajo, ¿ya? También a edema intracelular de las células epiteliales y a la disminución de la vascularidad del tejido conectivo subyacente. Entonces, las lesiones blancas o blanco-amarillentas pueden ser causadas por un exudado de fibrina que cubre una úlcera, materiales depositados debajo de la mucosa y residuos en las superficies o colonias de hongos. Ya podemos ver lesiones como esta, ¿cierto? En la mejilla, o la cara interna de la mejilla, y en lengua. Son una familia grande de patologías, ¿ya? Vamos a ver entonces la condición de Fordyce, o manchas de Fordyce, o gránulos de Fordyce. Características clínicas. Entonces, tenemos acúmulo de glándulas sebáceas ectópicas. ¿Saben lo que significa ectópicas? Cuando yo digo que algo salió en una zona ectópica. ¿Como en la mucosa? No. No, significa que eso salió en un lugar donde no le corresponde, ¿ya? Por ejemplo, lo van a también escuchar cuando hablen de caninos con erupción ectópica, un canino que salió, por ejemplo, en la zona vestibular arriba, ¿cierto? O salió por el paladar, eso está en una zona ectópica. En este caso, esta zona no debiese tener estas glándulas sebáceas, por lo tanto se dice que estas glándulas sebáceas están en una zona ectópica, ¿ya? Tienen una aparición ectópica porque no están en el lugar que le corresponde. Entonces, pueden aparecer en diversas localizaciones de la boca, generalmente puede ser bilateral, ¿ya? Y también la podemos ver en la mucosa bucal. ¿Cómo lo vamos a ver? Son estructuras maculopapulosas, ¿ya? Mácula, mancha, papulosa, que son un poquito más levantadas, ¿cierto? Múltiples, pequeñas, de color amarillento, de aspecto miliar, y miden de 1 a 2 milímetros de diámetro. Son estas cositas que estamos viendo acá, ¿cierto? También las podemos ver en el labio. Y otras menos definidas como esta, ¿ya? Puede ir variando. Disculpen un segundo. Ya, disculpen. Se ha estimado que al menos de un 80% de los adultos presentan gránulos de Fordyce. La presencia de glándulas sebáceas en esta zona tiene que considerarse normal, ¿ya? Y suelen aparecer después de la pubertad debido al aumento de andrógenos y progesteronas que provocan que se aumenten en número y las hacen más evidentes. Tenemos que considerar que son normales lo que vamos, esta patología, ¿ya? Vamos a ver el tratamiento, pero primero vamos a ver la histología. Son glándulas sebáceas.
¿ya? Y la diferencia es que recuerden que la glándula sebácea siempre va a estar asociada a un pelo, ¿ya? Va a estar asociado a un folículo piloso. En este caso, su rareza sería que no estaría asociado a un folículo piloso, ¿ya? Las glándulas suelen ser superficiales, formadas por unos 5 lóbulos, y hacían su conducto en la superficie mucosa, ¿ya? Tratamiento. Esta entidad no necesita tratamiento porque es algo normal, ¿ya? Obviamente no se ve tan bonito, pero es algo normal. Y hay que informarle al paciente sobre su naturaleza. ¿Alguna duda con eso? No, doctora. Doctora, todo bien. Ya, súper. Luego tenemos el nevo blanco esponjoso, también lo vamos a encontrar como gingivoestomatitis de pliegues blancos, nevo oral epitelial, enfermedad de Cannon y leucoqueratosis hereditaria. ¿Qué es? Un trastorno hereditario autosómico dominante, ya, o sea que es probable que lo podamos descubrir que en un diagnóstico diferencial, si es que le preguntamos, ¿la mamá, el papá tuvo esta característica, ¿cierto? Sus progenitores, como es un rasgo autosómico dominante, es probable que sus padres, o sea, uno de sus padres debiese manifestar, ¿ya? Es relativamente raro que se manifieste como una lesión blanca de la mucosa oral, ¿ya? Afecta el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y esta lesión muestra una penetrancia variable, ¿ya? Puede estar superficial o puede estar asociado a otros planos. A eso significa la palabra penetrancia. Algunos pacientes presentan los nevos de forma congénita, mientras que en otros las lesiones pueden no aparecer hasta la niñez temprana o incluso la adolescencia, ¿ya? Características clínicas. Son asintomáticas, blanquecinas, esponjosas y a menudo plegadas, así como arrugadas. Igual esto se parece mucho a un líquen plano. Ya vamos a ir viendo otras características que nos van a ir haciendo diagnósticos diferenciales, ¿ya? Pueden presentar una opalescencia translúcida similar a la observada en el leucoedema. Las lesiones pueden ser extensas y tener diversas localizaciones, incluyendo la mucosa bucal, lengua, encías, paladar y piso de boca. Histopatología, hiperkeratosis. Ya recuerden que esa es una de las características que nos van a hacer que veamos las lesiones blanquecinas, porque hay una capa que se creó ahí que nos está afectando la visibilidad de los vasitos sanguíneos, ¿ya? Los núcleos de la célula espinosa están retraídos o picnóticos, el tejido conjuntivo asociado suele estar exento de inflamación, y el diagnóstico se logra por lo general mediante la combinación de sus rasgos histopatológicos, el aspecto clínico y los antecedentes familiares del paciente, ¿ya? Acuérdense que es un rasgo autosómico dominante. Diagnóstico diferencial debe ser distinguida de lesiones premalignas, como por ejemplo de cualquier leucoplasia, quemaduras químicas, sífilis, tabaco y candidiasis. Tratamiento, no necesita tratamiento porque es completamente benigno. El paciente se beneficia de una explicación de la naturaleza de la enfermedad y de su patrón hereditario para que los siguientes médicos que observe en ese trastorno durante la exploración no aconsejen nuevos procedimientos. O sea, uno diagnostica, le explica al paciente para que cada vez que él vaya al dentista o si se cambia de dentista no le estén diciendo lo mismo, oye, mira, tienes esto, te vamos a hacer un estudio, ¿ya? No, él tiene que informarse, ¿ya? Para que no vuelva a presentar estudio tras estudio cada vez que vaya a un dentista nuevo. ¿Alguna duda ahí? Doctora, todo bien. Ya, cualquier cosita me van avisando. Leucoedema. ¿A qué se refiere la palabra edema? Edema es como... Ay, ¿cómo es que es? Como cuando se produce una injuria, algo así. No, el edema es un aumento de volumen, pero producto de algo líquido, ¿ya? El enfisema es un aumento de volumen por aumento, o sea, por contenido gaseoso, ¿ya? Para que lo anoten ahí, tengan un glosario. Edema va a ser un aumento de volumen, pero por un contenido líquido.
y el enfisema por un contenido gaseoso, ya por aire, generalmente. Sigamos entonces. Y leuco, ustedes saben bien que vienen de blanco, de ahí vienen los leucocitos, ¿ya? Entonces, el leucodema es una alteración del epitelio oral caracterizado por la acumulación de líquido, edema, en las capas de la célula espinosa. La etiología de esta afección es actualmente desconocida y es tan frecuente que algunos grupos raciales que no se considera como enfermedad, sino más bien una variante de la normalidad. Este se ve como lesiones blanquecinas, pero se ven como medias transparentes, ¿ya? No se ven como tan blanco porque consideren que su contenido es líquido, ¿ya? Características clínicas: afecta bilateralmente a la mucosa bucal, también puede estar afectado por bordes laterales de la lengua, se encuentra en un 85 a un 95% en individuos afroamericanos, por eso es que es tan alta la incidencia que ellos ya saben que se puede presentar, ya no están preocupados cuando ven esta lesión, porque es parte de su raza, por así decirlo, ¿ya? Y en la raza blanca entre un 40 a un 45%. Son asintomáticas y de aspecto membranoso difuso y transparente. Eso es lo que hace más la diferencia, ¿ya? Que son más o menos transparentes. En casos extremos, la mucosa puede estar agrietada o arrugada, y cuando se estira, sus características se mitigan considerablemente. Cuando lo estiran como un contenido líquido, se difumina, entonces se tiende a perder la lesión, ¿ya? Eso puede servir para hacer una diferenciación con otras patologías. Los grados leves de leucodema son frecuentes y a menudo pasan inadvertidos. Histopatología se caracteriza por un grado leve de paraqueratosis y acantosis y un notable acúmulo de líquido intracitoplasmático y de glucógeno, el cual produce células espinosas aumentadas de tamaño con citoplasma claro y núcleos pequeños pinóticos, y el tejido conjuntivo subyacente es normal. Entonces hoy hemos hablado de patologías de lesiones blancas que son benignas, ¿ya? Tratamiento: suele incluirse en el diagnóstico diferencial de las leucoplasias por su localización bilateral, ¿ya? Las leucoplasias son en general lesiones blancas que no tienen explicación por otro diagnóstico. Leucoplasia significa solamente lesión blanca, ¿ya? No dice nada más, o placa blanca. Entonces, ¿cuándo se considera leucoplasia? Cuando no es candidiasis, cuando no es leucodema, cuando no es líquen plano, ¿cierto? Cuando no encontramos ninguna otra razón, lo consideramos leucoplasia, y es maligna, ya tiende a dar un alto porcentaje de lesiones malignas, ¿ya? Entonces, tenemos que, si es que no logramos hacer un diagnóstico diferencial, ahí pudiésemos hacer una biopsia, pero en general, como decíamos, hay una raza, la raza negra o afroamericana, que es más frecuente, y además, si nosotros lo estiramos, suele desaparecerse. Entonces, pudiese ser una forma de que diferenciemos de otras patologías. Entonces, por lo tanto, si logramos descubrir que es un leucodema, no tenemos que hacer biopsia, ¿ya? Y por lo tanto, tampoco necesita tratamiento. Y ahora vamos a ver la leucoplasia pilosa o leucoplasia vellosa. ¿A qué se refiere cuando uno dice piloso? Piloso como algo relacionado como, sí, a ver, como, ¿Relacionado con algo de pelo sí, o algo así? eso, sí, Con el pelo, ¿ya? Puede ser que cabello, otra así. forma en que se le llama es leucoplasia pilosa. Entonces, este es un crecimiento benigno de la mucosa de la boca. Se presenta como varias placas, pero pueden tener pequeños pliegues, y eso es lo que le va a dar esta forma como de pelos, ¿ya? Se presenta en borde de la lengua o en su superficie, y puede ser un indicador de VIH, ¿ya? ¿Quién lo provoca? El virus del Epstein-Barr, ¿ya? El herpes tipo 4, y el deterioro del sistema inmunitario en pacientes con VIH positivos, a menudo asociado también a candidiasis.
Características clínicas: es una lesión blanca localizada principalmente en los bordes laterales de la lengua y a veces en la mucosa adyacente, y tiene un aspecto plegado lineal que se describió inicialmente como piloso. Aparece durante etapas de latencia tardía en infecciones por VIH, entonces se considera precursora del SIDA. Acuérdense la diferencia entre VIH positivo y el paciente con SIDA. Dado que otras patologías pueden parecerse a la leucoplasia pilosa, es importante tener en cuenta que en su presencia clínica aislada no es indicativo de un VIH positivo, ¿ya? Y a menudo puede estar asociado también a candidiasis. También podemos verlo en la mucosa, ¿cierto? Yugal, y lo podemos ver como parches blancos, en los bordes laterales de la lengua y en ocasiones en la mucosa yugal. Y estas como formaciones es lo que le hacían ver como que inicialmente se describió como pelos, ¿ya? No son literalmente pelos así como hacia afuera, pero inicialmente se describió por eso, ¿ya? Y cuando está muy avanzada, lo podemos ver de esta forma. Entonces, ahí sí parecería que algunas zonas son como pelos. Histopatología, entonces, hiperkeratosis y acantosis, con una zona de células aumentadas de tamaño en la región superior del estrato espinoso. Muchas de estas lesiones también presentan colonización por cándida, ¿ya? Y el tejido subyacente suele estar exento de reacción inflamatoria, lo cual es signo del nivel de inmunoreactividad. Entonces lo que vemos es la hiperkeratosis, que es el aumento, ¿cierto?, de la capa córnea, y vemos esta acantosis por... voy a correr aquí, no sé si a usted le choca esto o no. ¿Ustedes tienen la diapo completa? Sí. Ah, ya. A mí no me aparece entonces. Por Acá está aumento... el recuadro negro está con un poquito encima, pero se ve bien la imagen. Lo que me interesa es que vean esto, pues. Sí, se ve bien. Esta formación, ¿ya? Y que se da por aumento del grosor de la capa espinosa. Y esta es una microfotografía, vemos prácticamente lo mismo, el aumento de la hiperparakeratosis y la acantosis. Tratamiento, en general no necesita tratamiento, a menudo la enfermedad no provoca síntomas y es probable que no produzca cáncer bucal, ¿ya? Los antivirales pueden inhibir el virus del Epstein-Barr que causa la leucoplasia pilosa y también se pueden usar tratamientos tópicos. Eso, chicos, ¿alguna duda con estas lesiones? No, doctora. Ya, vamos a ver lesiones blancas que sí son cancerizables. Estas son, en general, lesiones blancas benignas, ¿ya? Y también más adelante vamos a ver infecciones por hongo y ahí vamos a incluir también la cándida, que también la pudiésemos haber considerado aquí. Pero como hay otras variantes, la vamos a clasificar como lesiones por hongos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Ya, chicos, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles para que entreguen la evaluación y avanzamos con una clase. ¿Y les parece si la semana subsiguiente hacemos la segunda global? Porque ya habríamos pasado toda la materia de cirugía para la segunda global. Ok, doctora. Ya, Ok, así doctora. que nos estamos viendo. Ya, doctora, muchas gracias. No. Que esté Chao, bien. chicos, que tengan buen fin de semana. Chao, doctora, cuídese que esté bien. Igual.